Hola de nuevo. El tip de hoy hace referencia a todos aquellos signos, síntomas y condicionantes que nos van a ayudar a diagnosticar más fácilmente las fisuras. En primer lugar, la anatomía muscular masticatoria del paciente va a ser un condicionante para la aparición de este tipo de fisuras. Así que ya sabéis, el diagnóstico comienza en cuanto el paciente entre en el gabinete. En segundo lugar, la aparición de facetas de desgaste nos van a indicar que nos encontramos ante un paciente con una parafunción y por lo tanto con una mayor probabilidad para fisurar. En ocasiones, la ausencia de un diente en el lado contralateral, adyacente o antagonista nos debe hacer sospechar de sus antecedentes. Es importante, por tanto, que le preguntemos por la historia de las ausencias dentales, nos van a proporcionar mucha información. A veces, al realizar la radiografía, podemos no ver nada todavía, por no existir aún una pérdida ósea significativa. Sin embargo, si somos capaces de ver lesiones en forma de J, que engloban tanto el ápice como el resto de la raíz, tendremos una imagen compatible con una fractura radicular. Si observamos este mismo caso con una tomografía computerizada, seremos capaces de ver cómo la lesión engloba la raíz y ocasiona la pérdida de la tabla vestibular y la afectación de la furca. Esta imagen, unida a todos los factores añadidos, nos van a indicar claramente que nos encontramos ante una fractura. Otro de los factores que van a determinar que nos encontramos ante una fisura es un diente altamente restaurado, en ocasiones con grandes obturaciones, tratamientos de conductos, postes, coronas, etc. En ocasiones el diagnóstico está claro radiográficamente, pero en otras no tanto. Así deberemos sondar hasta hueso y para eso hay que anestesiar. Lo que pretendemos es identificar la presencia de dehiscencias óseas asociadas a una fractura radicular. Otra de las formas para evaluar una fisura es individualizar la presión mediante un dispositivo que centra la fuerza en una sola cúspide. Puede ser como este o podemos utilizar como alternativa una cánula de aspiración. Pero sin lugar a dudas, lo que más claramente nos va a permitir diagnosticar adecuadamente una fisura es verla. Así, la magnificación, sea con lupas de aumento o microscopio quirúrgico, nos va a permitir ver lo que de otra manera intuimos. Nos podemos ayudar de tintes como el azul de metileno, que debido a su tamaño de partícula y contraste con la sangre, nos va a facilitar el diagnóstico de las fisuras. Fijaos incluso en este caso cómo la fisura existía, pero todavía no había logrado crear una adhiscencia ósea como para identificarla mediante el sondaje. Por último, siempre podremos, ante la duda, y mediante la información y consentimiento del paciente, realizar una cirugía exploratoria que nos permita ver la fisura. Como habéis visto, en ocasiones el diagnóstico de fisuras no es fácil. Espero haberos aclarado algo y nos vemos en el próximo EndoTip. ¡Hasta pronto!